Pregunta número 11. ¿Los relatos de la infancia que se encuentran en los evangelios de Mateo y Lucas desarrollan ideas ya presentes en el Antiguo Testamento o tuvieron su fuente de inspiración en ideas ajenas a la religiosidad judía? Es usual considerar los evangelios canónicos como un género literario único dentro de la literatura griega antigua. Esta opinión es sostenida por comentaristas y críticos de cualquier tipo y sesgo, ya conservador o incluso radical. Pero siempre me ha parecido que esta posición no está carente de dificultades, pero a la vez que no es fácil formarse una idea precisa de a qué género literario puede adscribirse a los evangelios canónicos. En primer lugar, en mi opinión, las teorías propuestas para explicar el porqué de la forma evangelio, considerada implícitamente como única y singular, no son satisfactorias. Son las siguientes. A. La hipótesis del puro desarrollo inmanente de la tradición sinóptica. Es decir, por sí misma, necesariamente, esta tradición había de acabar siendo una biografía. B. La teoría de la existencia de un marco previo. Es decir, como existía un encuadre cronológico y geográfico para el material sobre Jesús, este debía acabar también en una suerte de vida del personaje. C. La teoría del influjo de las biografías de los hombres divinos, sencillamente porque no había muchas como género. En realidad solo conocemos una, la de Apolonio de Tiana, como señalaré de inmediato. D. Simplemente la voluntad de un autor determinado, en nuestro caso Marcos, decidido a redactar un evangelio como algo especial. Todas estas hipótesis son poco convincentes y presentan flancos para la crítica. También, en segundo lugar, deja un poco confuso la constatación de que es cierto que en la literatura antigua no poseemos obras que puedan parecerse estrictamente a lo que es el primer evangelio llegado hasta nosotros, el de Marcos, compuesto hacia 71-72 después de Cristo. La comparación con las biografías, realizadas por autores antiguos, más o menos de Lucas y su época, como las vidas paralelas de Plutarco, la obra de Luciano cuando narra las peripecias de Peregrino Proteo, las vidas de los Césares de Suetonio, tampoco dejan satisfecho al investigador porque las diferencias son muy notables, a pesar de que muestren con los evangelios diversas similitudes pertinentemente señaladas por los estudiosos. Las dificultades son tantas que José Montserrat, conocido estudioso, ha afirmado que para encontrar un paralelo suficiente a los evangelios hay que remitirse a las vidas de Buda de la antigua tradición Pali, que ofrecen una sucesión de hechos, milagros y dichos de estructura muy parecida a la de los sinópticos. Por otro lado, sin embargo, si hacemos hincapié en el hecho de que los evangelios están basados en bloques previos o colecciones anteriores de dichos, milagros o narraciones de hechos portentosos de un héroe, Jesús, y que cada bloque fue compuesto de acuerdo con los géneros y normas de la época, puede que ya esto solo haga matizar, reduciéndola a un tono menor, la afirmación de que los evangelios son un género literario singular, ya que sus partes constitutivas no son singulares. Y me da la impresión de que cuando se insiste demasiado en esa singularidad de los evangelios, se procede un tanto a priorísticamente. Se la enfatiza porque ya previamente, por la fe, el evangelio tiene un carácter sacro e inigualable. Puede precisarse que cuando se intenta definir formal y materialmente ese género singular, no se puede reprimir una cierta insatisfacción metodológica, en mi opinión. ¿Cómo puede definirse ese género singular? Pues buscando esa singularidad. Entonces se sostiene comúnmente que un evangelio, como género literario específico, es un relato que se ocupa de la vida pública de un personaje o persona significativa, compuesto a base de unidades separadas de tradición que sitúan a ese personaje dentro de las sagradas escrituras de los judíos. Y a la vez se afirma que materialmente el género evangelio consistiría en el mensaje de que Dios actuaba en la vida, muerte y resurrección de Jesús, cumpliendo las promesas divinas que se hallan en esas escrituras judías. Con otras palabras, se definiría el género evangelio como compuesto de escritos que nos presentan las actuaciones de Dios y de Jesucristo como el agente para la salvación de los humanos. Pues bien, no me convence cualquier tipo de definición formal y material de evangelio que camine por estos derroteros, y me parece difícil que pueda caminar por otros si se insiste en la singularidad del evangelio. Se insiste en que es singular el evangelio porque formula un juicio sobre Dios, sobre Jesucristo y su actuación respecto a la salvación de la humanidad. Ahora bien,
¿Se atrevería un historiador profano de la literatura griega a hacer hincapié de este modo en la forma y la materia del Evangelio si, imitando este modo de juzgar, se atreviera a definir la épica griega de la Ilíada como género literario singular porque narra también la intervención de los dioses en la vida de los hombres? Y para confirmar este juicio, añadiría que modernos estudios han puesto llamativamente de relieve los puntos de conexión literaria entre la Odisea, y también la Ilíada, y los Evangelios. Por otro lado, si examinamos los Evangelios desde fuera, veremos que lo primero que se le ocurre a cualquiera es que se trata del relato de parte de la vida, hechos y dichos de un personaje importante. Solo 2 de ellos se inician con noticias de su infancia, Mateo y Lucas, pero todos presentan la vida del personaje durante un espacio de tiempo, de 1 a 3 años, con sus peripecias, por ejemplo, su poder de atracción de las muchedumbres, su lucha contra elementos dominantes de la sociedad, sus acciones y sentencias célebres que corrían en boca de todos, su enfrentamiento con elementos y personalidades sociales y políticas superiores a él, y su derrota, muerte, y su triunfo posterior. Todo ello suena a relato más o menos biográfico. Entonces, si se llega de este modo a la conclusión de que los evangelios son parte de la historia de un personaje que se estimaba importante, con sus dichos y hechos, más la peripecia de su muerte, no se ve inconveniente ninguno en situar a estos escritos en el género global de las biografías, sin necesidad de inventar un género literario particular. En su época de composición, ya existían en Israel unas narraciones que tenían aspectos parecidos, las vidas de los profetas. Estas obras relatan de forma breve las peripecias principales de la vida y obra de cada profeta, lugar de nacimiento, algunas tradiciones populares formadas alrededor de sus figuras, datos geográficos de los lugares donde actuaron y, sobre todo, el modo de su muerte y su enterramiento. José Montserrat ha señalado, en la Sinagoga Cristiana, Trota, Madrid, hacia el 2000, en las páginas 181 y 183. Hay sobre todo en algunos pasajes una neta sobreimposición de la figura de los profetas Elías y Eliseo sobre Juan y Jesús, y señala los siguientes paralelos: 1, Reyes 17.2, con Lucas 3.2 y 4.1. 1, Reyes 17.21, con Lucas 8.55. 1, Reyes 17.23, con Lucas 7.15. 1, Reyes 19.20, con Lucas 9.59. 2, Reyes 4.2, con Lucas 10.4, y 2, Reyes 4.4, con Lucas 9.17. Concluye: no puede soslayarse, pues, la evidencia de que Lucas tomó parcialmente como modelo narrativo el ciclo de los profetas Elías y Eliseo. Del mismo modo, una vida del profeta Jesús, por muy incompleta que sea, se incardina dentro del género biográfico. Junto con el posible modelo de la vida de los profetas, existe entre los evangelios y la historiografía helenística judía algunos paralelos en concreto con 1 y 2 Macabeos, y algunas secciones del libro de las antigüedades judías del Pseudo-Filón. Helmut Koster señala los siguientes parecidos entre los evangelios de Marcos y Lucas y las breves biografías en griego de los profetas de Israel. La vida de Jesús de Marcos comienza con el bautismo porque es como la vocación profética. La vida pública es como el relato del ministerio profético, y la pasión y muerte tienen el interés de legitimar el encargo divino, con lo que tristemente sucede a un profeta. También el título de Hijo de Dios, dado por el centurión al lado de la cruz, es un caso de legitimación profética ante las multitudes en contra de las autoridades. El rechazo a la veneración de la tumba de Jesús que muestra el Evangelio se corresponde con el carácter oficial de una biografía profética. Solo se venera la tumba de un sabio, no del que cumple un encargo divino. Las dos cosas. Como idea ajena al pensamiento judío y adscribible en general y a priori al ámbito griego, tenemos el núcleo básico de esos evangelios de la infancia. El nacimiento del héroe fue virginal. ¿De dónde puede proceder esta idea tan propia del cristianismo? Ciertamente, no del ámbito judío en la época de Jesús. El judaísmo en el siglo I defendía en todo momento el nacimiento normal, carnal del Mesías, y en general que la figura humana del Mesías sería la de un monarca político guerrero que defendiera la independencia de la tierra de Dios, Israel, del poder de cualquier potencia extranjera.
Es esta una idea tan común que casi no hace falta insistir en ella. En los Salmos de Salomón, apócrifos, compuestos en torno al 60-50 a.C., y en el diálogo de Justino Mártir con el judío Trifón, diálogo 49-68, se ve con toda claridad. Los milagros judíos en este ámbito son el nacimiento normal de una mujer estéril que concibe normalmente de su marido Isaac, Sansón y Juan Bautista, por obra divina que corrige su esterilidad. Tampoco procede de un posible substrato cananeo que hubiera retenido algunas ideas entre el pueblo judío acerca de la diosa de los cielos, Istar, que concibe a alguno de sus hijos por intervención de otro dios sin la cooperación de su marido. Pero Istar es Astarte, la cónyuge de Yahvé, elefantina, siglo V, y es sincretizada con Afrodita, Venus. Esas generaciones son entre dioses, pero con actividad sexual. No hay, pues, que buscar tampoco en el mundo semita oriental, sino en el ámbito greco-romano. Perseo, nacido de la Virgen Danae y de Zeus transformado en lluvia de oro, es el paralelo más acentuado. Atis, divinidad de los cultos de misterios, hijo de Nana, la cual al comer una granada queda incinta. Y luego los consabidos Pitágoras, Platón, Alejandro Magno, Augusto y su madre Octavia, y la idea general de que los dioses tienen hijos físicos entre los hombres. Nació esa concepción, de todos modos en suelo griego, de la versión e interpretación griega precristiana del texto hebreo Isaías 7:14. Es posible. He aquí el entorno próximo del texto, versículos 13 al 16 de este capítulo. Dijo Isaías: «Oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno, porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio cuyos dos reyes te dan miedo». Y sigue la descripción de la ruina de Siria, Aram, y de Israel, Samaria, por medio del rey de Asiria. Ciertamente en el texto de Hebreo no hay anuncio de ningún Mesías, sino de una ayuda de un rey extranjero. Isaías dice que el tiempo que eso tardará será lo que se tarda en concebir y dar a luz un hijo, es decir, unos 9 o 10 meses. El sentido mesiánico es la aparición en la versión griega de un vocablo sorprendente, partenos, virgen, que da a luz un hijo, y no más. El texto hebreo habla de una jovencita, presenta alma, que en los 70 debería traducirse por neanis, de neos, nuevo, o quizás nunfa, joven, casadera. Y misteriosamente los traductores vierten el término hebreo, alma, traducen como partenos, que como he dicho, tiene el significado primario de virgen. Pero hasta que llegan los cristianos y lo aplican literalmente a Jesús, postulando un nacimiento prodigioso, virginal, el sentido de la frase, versículo 14, era el mismo para un judío de la diáspora que si leyera el texto hebreo, a saber, una jovencita que era doncella, virgen, se casa, deja de serlo y concibe y tiene un hijo. No hay aquí milagro alguno, sino el curso de la naturaleza. Esto explica que en este texto los judíos jamás vieran sentido mesiánico alguno, pero sí por parte de los cristianos, pero solo si tenían ya la idea previa que el nacimiento, el héroe Jesús, debía de haber sido tan milagroso, o más, que cualquiera de los héroes paganos. En el fondo, tenemos ya en los 2 primeros capítulos de Mateo y Lucas el mismo espíritu de magnificación de Jesús que se verá más claro aún en los evangelios apócrifos. El resto de los evangelios de la infancia, sobre todo en Lucas, están transidos de temas judíos,
a veces tremendamente judíos para un cristiano posterior que concibe al Mesías no como un guerrero victorioso, sino como el príncipe de la paz y de la humildad, como son los cánticos del Magnificat, Lucas 1, 39 al 56, de María, el Benedictus, Lucas 1, 67 al 79, 80, de Zacarías, padre de Juan, y los de los profetas Simeón y Ana, Lucas 2, 25 al 35, están llenos de motivos plenamente judíos. Destacaría sobre todo el Benedictus, ya que en él no se trata de una redención de tipo universalista, como se dice que predicó Jesús, sino concentrada solo en Israel. He aquí los temas pertinentes del Benedictus como obras de Yahvé en pro solo de Israel, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza y el juramento que juró a Abraham nuestro padre, y libres de manos enemigas podamos servirle sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Más judío, imposible. Todo ello amplía lo dicho en el versículo 69. Dios suscita una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo. Es decir, se habrán de cumplir las esperanzas mesiánicas judías de un guerrero victorioso, de la casa de David, que acabaría con los enemigos de Israel. El mesianismo, del que Juan Bautista será precursor, es de nuevo muy distinto del que luego aparecerá en el resto de los evangelios de Mateo y Lucas, donde Jesús será un Mesías sufriente, manso y humilde de corazón, Mateo 11:29, con tintes universalistas. Del mismo modo, hay una parte nuclear en el Evangelio de la infancia de Mateo, como es la historia de los magos y la estrella maravillosa, que tiene un clarísimo trasfondo del Antiguo Testamento. La leyenda parece haberse plasmado a partir de tradiciones veterotestamentarias. Entre los judíos piadosos de la época de Jesús existía la comprobable costumbre literaria, tenemos obras abundantes que nos lo confirman, de dar cuerpo a una noción teológica importante que alguien desea destacar inventando historias que tenían como personajes importantes del Antiguo Testamento. La mayoría de los escritos que hoy denominamos apócrifos del Antiguo Testamento, cuya teología es como la prolongación de la Biblia hebrea, se plasma literariamente fingiendo algo, un testamento, una hazaña, un discurso, una historieta, una doctrina, de un personaje bíblico importante del pasado. Por ejemplo, Adán, Eva, Abraham, Moisés, los 12 patriarcas, etc. Una mentalidad de esta clase pudo muy bien componer toda la historia de los magos a base de figuras inspiradas en el Antiguo Testamento para dar cuerpo a la idea de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que fue anunciado por la naturaleza a unos paganos, que respondieron positivamente a la llamada, mientras que los judíos no le hicieron el menor caso. Tales paganos eran como el adelanto de lo que más tarde iba a ocurrir. Mientras que los judíos se resistían a creer que Jesús era el Mesías verdadero, los gentiles, en la época del evangelista Mateo, se convertían en mucho mayor número a esa fe. Por eso Mateo quiere simbolizar con los magos el rechazo a Jesús de los habitantes de la capital de Israel, que simboliza a los judíos, y la afluencia de los paganos a la nueva religión. Estudios muy concienzudos que comparan el texto de Mateo con la Biblia, tanto la hebrea como la traducción al griego llamada de los 70, que analizan el vocabulario del mismo Mateo y el bíblico, y que estudian las tradiciones de uno y otra, han llegado a la conclusión de que la narración sobre los magos se inspira en la historia del profeta y mago pagano Balaam, relatada en el libro de los Números, capítulos 23 y 24, un personaje que no era israelita, que podía predecir el futuro y practicaba la magia, que venía del oriente y que en parte predijo la venida del Mesías. En efecto, Balaam fue llamado por un rey enemigo de Israel para que lo maldijese antes de una batalla decisiva. Aunque el monarca le pagó muy bien, Balaam hizo justamente lo contrario de lo que se le pedía. Reconoció la grandeza de Israel y por inspiración divina, acabó bendiciéndolo y proclamando que el pueblo elegido regiría finalmente el mundo,
porque en su seno nacería un rey que acabaría controlando a todas las naciones. La parte más interesante del oráculo de Balaam dice así: lo veo, aunque no para ahora. Lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella. Un cetro surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set. Números 24:17. Este oráculo fue considerado mesiánico por los judíos desde muy pronto. Un siglo después de la muerte de Jesús, durante la Segunda Revuelta Judía, del 130 al 135, durante el gobierno del emperador Adriano, el jefe espiritual del judaísmo del momento, el rabí Akibá, proclamó Mesías al jefe de la revuelta por lo que fue conocido popularmente como Bar Kokheba, hijo de la estrella. Escribe Raymond Brown. Por tanto, junto a las semejanzas de título, mago, de origen, viene del oriente, y de función, anunciar al Mesías, entre el mago Balaam y los magos del Evangelio de Mateo, tenemos la semejanza de que Balaam predijo que aparecería una estrella como símbolo de ese Mesías. Y como los cristianos tenían el convencimiento profundo de que todo el Antiguo Testamento era una profecía sobre Jesús, y que este era el cumplimiento de la antigua alianza, Mateo, o el cristiano que lo hubiese reflexionado antes y había inventado el relato, tenía todos los elementos en su mano para componer una historia, pero puramente teológica, no real. Naturalmente, para que una narración del Antiguo Testamento sirviera de trasfondo a un relato judío posterior, y en concreto del Nuevo Testamento, que es todo el judío, no es necesario que el autor posterior, cristiano, copie absolutamente todo de su fuente de inspiración. Hay y debe haber variantes según la intención del nuevo autor. Por ejemplo, en Mateo, la estrella guía a los magos hasta la casa del Mesías. Esto no aparece en el oráculo de Balaam, pero conociendo a Mateo y cómo emplea la escritura para ilustrar la vida de Jesús, es muy probable que tengamos aquí otro motivo bíblico, una alusión a la peregrinación de Israel por el desierto. En ella, una luz brillaba de noche y guiaba a Israel yendo por delante. Para Mateo, esta luz, estrella, guía ahora no ya a un Israel infiel al Mesías, sino a los paganos. Y es probable también que los magos desempeñen en la narración de Mateo el papel de personajes positivos que contrapesen la maldad de los negativos, Herodes, más los sacerdotes y escribas. Además, los ecos del relato de Balaam recordarían al lector familiarizado con la Biblia y con otros autores contemporáneos judíos que emplean la misma técnica de Mateo, ilustrar una idea por medio de alusiones a paralelos bíblicos, que Dios había revelado ya en la Biblia antigua su plan salvador para los paganos. Probablemente, pues, Mateo, muy judío y seguidor de la teología de Pablo de Tarso en el profundo sentido teológico de la muerte de Jesús como sacrificio redentor y en la divinidad de Jesús, aumentándola sobre su maestro, explicaba la presencia de creyentes gentiles en su comunidad de seguidores del Mesías por medio de profecías al respecto del Antiguo Testamento, y esta era una. Tal presencia no era el resultado de un simple fracaso del plan sobre Israel. Era la continuidad y cumplimiento de un antiguo plan de salvación dirigido a ellos, simbolizados en los magos, que se realizaría a través del Mesías, cuyo nacimiento él entonces estaba contando. Además de Balaam, pudo influir en la formación de esta narración la historia de Moisés. En efecto, el nacimiento de uno y otro, Jesús y Moisés, fue maravilloso, y ambos escapan de las acechanzas de un faraón o monarca, ambos malvados y crueles. Ambos conducen a Israel a la salvación. En el Evangelio de Mateo, Jesús es presentado como el nuevo Moisés, que en el Sermón de la Montaña reinterpreta la ley antigua y la hace nueva. Pues bien, sabemos por el historiador Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, 29205, que los rabinos de su época interpretaban el relato del libro del Éxodo, sosteniendo que los consejeros del faraón, que eran magos y hechiceros, habían sabido, por inspiración del diablo naturalmente, que iban a ser el futuro Moisés y aconsejaron al monarca matarlo. Así pues, aparte del libro de los Números, se ofrecía a Mateo la interpretación moderna judía de la historia del Éxodo. Vuelvo a citar al ilustre exégeta Raymond Brown, ya fallecido. Unos magos dotados de conocimientos ocultos aconsejaron al faraón en contra de Moisés. El Herodes de Mateo también es avisado por unos magos, pero estos son como el mago Balaam, son buenos y llega desde el oriente para desbaratar los designios del rey sobre Jesús.